Esto es Financieramente Hablando con Orelvi Cruz. Aquí encontrarás noticias financieras, novedades explicadas de manera fácil. Hola, ¿qué tal amigos de Financieramente Hablando? Por aquí Orelvi Cruz, una vez más con un episodio especial. En este episodio estaremos hablando sobre la importancia de la planificación para el retiro. En otras ocasiones hemos estado hablando sobre el ahorro con propósito y otras técnicas que podrían ayudarte a un retiro efectivo. Efectivamente, para tener un retiro bien acomodado, dependiendo de las necesidades que tengas, es necesario hablar del retiro, porque ahora estamos jóvenes, pero en algún momento de nuestras vidas nos vamos a retirar. Pero debemos planificarnos y pensar cómo nos vamos a ver en el futuro, qué queremos tener y cómo vamos a lograr eso. Lo ideal es comenzar ahora, que estamos jóvenes, crear un fondo de retiro, ahorrar de manera inteligente y no solo ahorrar por ahorrar, sino que ese dinero que vamos ahorrando también podamos invertir. Sin importar en el país en donde estemos, tenemos fondos de pensiones para retirarnos, por ejemplo, podríamos verificar cuánto tenemos acumulado, ver si podemos hacer aportes extraordinarios, verificar, por ejemplo, en nuestra República Dominicana son AFP, pero en México tenemos, si no me equivoco, es el IMSS, que administra todos los fondos de pensiones, salud. La salud siempre ha sido fundamental, pero ya cuando llegamos a un punto que estamos a cierta edad, ya lo vemos con nuestros abuelitos, que estamos un poco más delicados, necesitamos más atención médica, por tanto también hay que pensar en un seguro para el retiro. También debemos revisar el plan periódicamente, porque posiblemente, dependiendo del entorno, se modifiquen, se pueden modificar las necesidades que tenemos en el futuro. Entonces, para hablar profundamente de esto, pero viendo la parte más psicológica, hoy nos acompaña la psicóloga Paola Villaseñor, amiga de ese espacio, que ya otras veces ha compartido con nosotros y viene a compartirnos. Estaremos hablando sobre el impacto psicológico que tiene en las personas la planificación para el retiro, tener esa tranquilidad de que a mis 50 quisiera uno, a mis 55, a mis 60, a mis 70, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo ingresos que me permiten llevar una vida cómoda, sin tantos dolores de cabeza. Paola, una cordial bienvenida nuevamente aquí a nuestro espacio de Financieramente Hablando para ilustrarnos a todos con tu conocimiento. Gracias, Orelvi. Quiero ahorita mencionar justamente esto que dijiste de doctora. Nos pasa mucho, es que sí nos pasa porque al final del día es una analogía de que sí somos doctores porque estamos reparando situaciones emocionales. Doctores emocionales. Sí, a mí me dicen doctora muchos de mis pacientes y no hay ningún problema. Y de hecho incluso en la universidad nos dijeron, les van a decir doctores. Y aunque no es propiamente por el título, sino porque las personas están relacionando una atención de salud contigo. Entonces, inconscientemente podemos ver que los psicólogos los vemos como doctores, porque al final de cuentas estamos sanando y estamos dando salud. Entonces, pues bueno, eso que pasó contigo, sí, no te preocupes, es muy normal porque nos pasa a todos, ¿no? Y también la costumbre de que por este espacio pasan tanto doctores en finanzas, doctores en economía. Y al final el título, bueno, está ahí, pero lo importante es la labor que se realiza. En el caso de ustedes, los psicólogos, tienen mucho trabajo, y más después de la pandemia. Muchísimo. Y bueno, con el tema que tú estabas hablando del tema del retiro y todo esto, la pandemia hay un parteaguas, ¿no? O sea, en un momento que yo di clases, les estaba diciendo a mis alumnos, ustedes saben qué es la referencia AC, ¿no? Cuando estamos viendo historia o estamos viendo algo así, sí, es antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y le dije, sí, pero hoy en día es antes del COVID y después del COVID. O sea, hoy en día esa referencia se ha vuelto también un parteaguas en nuestra realidad. No es lo mismo la vida que teníamos antes del COVID y después del COVID. En temas financieros, en temas emocionales, en relaciones. Exactamente. Entonces sí hay un parteaguas, un antes y un después. Y sí, definitivamente, ahorita el tema económico es una cuestión que nos está afectando a todos porque generó una merma fuerte en las
pues, en las empresas, en las pymes, principalmente la gente que quiso emprender, se puede arruinar. O sea, tuvimos un choque de realidad muy fuerte en el que no tenemos seguro nada, absolutamente nada. Solo la muerte. Entonces, y la pandemia trajo mucha desgracia, pero también trajo mucho Para hacerles un conocimiento. pequeño recordatorio, la verdad. Es correcto, de que sí, definitivamente tú no sabes qué va a pasar en un futuro, pero planificar considero que es algo muy importante porque la gente que no planificó, la pandemia les afectó mucho porque no tenían ahorros, porque vivían al día, ¿me explico? Entonces creo que sí también es como decir, hey, nos vino a sacudir esto de muchas formas y de esas muchas formas ahorita lo que podemos hablar es eso, poder planificar de una forma sí moderada también, porque hay personas que caen en el extremo que ahorran absolutamente todo y no llevan una calidad de vida que le ayude correcto. por lo menos, le garantice por lo menos llegar al retiro, porque si Así ahorra es, todo y no te da una vida de calidad, no vas a llegar al futuro. O es sea, no correcto. vas a ver tu retiro, te vas a retirar antes, así que no lo gastes todo, pero tampoco lo ahorres todo, por favor. Exactamente. Pasando al tema que nos ocupa, porque es verdaderamente importante. Casi nunca pensamos en el retiro, pero ya viene siendo hora de pensar en el retiro. Porque pasó el 27 de pensar en el retiro. Casi cerca de los 40. ¿Cuáles son los efectos emocionales más comunes que experimentan las personas que no han planificado arduamente, que no se han planificado adecuadamente para un retiro? Bueno, principalmente es la ansiedad, ¿no? O sea, porque la ansiedad, Ah, baby. entiéndase que es un exceso de futuro, porque futurizamos demasiado, por eso es muy importante el equilibrio. Una cosa es planificar y proyectar y otra cosa es dejar que la ansiedad te lleve a escenarios muy caóticos y al final de cuentas te estás estresando de más. Entonces los efectos emocionales es decir, ok, voy a hacer conciencia de que algún día voy a envejecer, ya no existen las jubilaciones, ¿no? Ciertamente ahorita ya la gente no se jubila, no se pensiona, entonces tengo que recurrir a una solución, pero con un equilibrio de decir, voy a pensar en mi futuro, pero tampoco me puede afectar esto de más porque en mi presente voy a tener ansiedad. Entonces en un futuro mi ansiedad me va a enfermar y entonces lo que me va a esperar en mi futuro es pues no sé, Más caótico. medicamentos, exacto, más caótico. Entonces, dicho esto, sí es importante que tú te mantengas en esta línea, es decir, a cuánto tiempo voy a futurizar y en qué futuro quiero cada cosa. Perdón, no es lo mismo un futuro a 6 meses, a un año, a 10 años, a 20 años. Y cada planificación es distinta. De manera paulatina ir partiendo, por ejemplo, ir partiendo una meta a largo plazo y dividir en varios puntos a corto plazo. Y qué bueno que menciona la parte de que menciona que ya no tenemos retiro, por ejemplo. Creo que es el caso de México. Nuestros políticos regularmente juegan con las legislaciones y uno como joven no se detiene a pensar qué cambios han hecho. Y muchos pensamos que tenemos una pensión asegurada. Y muchas de esas pensiones que vienen por parte de la legislación, que es lo legal o lo verdaderamente que es lo básico, no te proveen ni para los medicamentos de la vejez. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, dices, concho, pero yo debería como planificarme mejor, hacer ciertas inversiones para tener un negocio, emprender. Aquí hablo mucho de emprendimiento por eso, porque sí vale la pena que tú llegues por lo menos a tus 60 o tus 70 con una carrera bien planificada, tú bien educado, que tú por lo menos puedas vivir dando asesorías, o que tú por lo menos tengas, no sé, una pulpería o un colmado o algo. Que verdad importante. Algo que te sirva por lo menos para comer o comprar tus medicamentos. Sí, claro, porque el alimento nunca se va a acabar. O sea, bueno, siempre vamos a requerir Siempre alimento. tendremos que comer. Por otra parte, ¿cómo pueden las preocupaciones financieras afectar la salud mental y emocional de una persona en el retiro? Bueno, te digo, el tema de la ansiedad puede detonarse en cualquier trastorno, ¿no? O sea, en un trastorno de ansiedad generalizada, en depresión también, definitivamente, porque uno dice, bueno, no cumplí mis expectativas, tenemos un problema de sobreexpectativas que queremos cumplir para complacer a los demás y nos damos cuenta que nuestro proyecto no se acerca mucho a lo que estábamos proyectando, ¿no? A nuestras ambiciones, a nuestros sueños. Entonces también eso afecta mucho porque empieza a haber una sensación de frustración, de desesperanza. No lo estoy logrando, no lo voy a lograr, me falló. Es correcto. Entonces, cuando te estás acercando a ese momento de la vejez y de retiro y que uno quiere vivir, casi siempre todo va guiado en temas
muy banales, ¿no? Muy materialistas, y dices, no, no voy a terminar como el millonario que yo quería, ¿no? Con servidumbre, ¿no? Y sin no preocuparme de Al nada. paso que voy que tendré para comer. Exactamente. Entonces eso también es un problema de fantasear demasiado y sobre todo desde una perspectiva materialista. Y al final de cuentas, cuando tú lo que más necesitas es, si tú terminas con salud mental, yo creo que ya estás de gane. Ya vamos ganando. Exactamente. Entonces yo creo que eso puede responder la pregunta, porque todo va hilándose a la salud mental. No tengo dinero, estoy preocupado. Y luego estoy preocupado porque no tengo dinero. Y si no tengo dinero ahora, no voy a tener dinero en un futuro. Y entonces eso se puede volver un caos y no sales de eso, porque solamente estás pensando o en el futuro o en el pasado, ¿no? O sea, por qué no emprendí lo que tenía que Y haber el pasado emprendido? duele más. Aprovechar Mucho, con el pasado. duele mucho. Piensa mucho en el pasado, no dice por qué lo hice. Y sobre el impacto en la calidad de vida, ¿cómo podría la falta de esa planificación financiera influir en la percepción de calidad de vida en la jubilación? Pues justamente eso, o sea, el tema de la desesperanza es algo que se da en las etapas de desarrollo. Hay etapas de desarrollo psicosocial y psicosexual, pero me voy a hablar obviamente de la psicosocial. Una de las últimas etapas, que es la vejez, todo el mundo lo sabe, en la psicología se entiende con esta teoría que empieza a haber una lucha entre la desesperanza y la plenitud. O sea, si tú dices, bueno, ya hice todo lo que quise, porque sí, claro, hay personas que tienen esa plenitud y esa confianza de decir, bueno, logré, tengo mis nietos, tengo mis hijos, cumplí con el by the book, ¿no? Misión Perfectamente, cumplida. misión cumplida. Pero hay quienes no. Entonces eso también me arma mucho y afecta mucho en el tema de la personalidad, decir, ¿qué hice con mi vida? Con lo que habíamos hablado ahorita del pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué no tomé las precauciones que debía haber tomado? ¿Por qué no tomé terapia? Porque como vamos arrastrando ansiedades, llega un momento en el que la ansiedad se convierte en depresión. ¿De qué fue lo que hice en mi vida? ¿Por qué hoy en día no puedo tener en mi refrigerador, como antes mis abuelos? Claro que tiene que ver un tema también de economía en el país, eso no lo discuto, pero definitivamente, entonces, si ya hiciste conciencia de que no es lo mismo la economía que le tocaron a nuestros abuelos o a nuestros padres, que alcanzaban a lo mejor un poquito más que ahora, entonces con mayor razón tienes que tener esa precaución. La tasa de suicidios es altísima y muchas veces va relacionada con el tema económico, porque uno se siente decepcionado de sí mismo por no haber logrado las expectativas que tenían por sí solos o que querían cumplir a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy Que viene peligroso. dada obviamente también, o sea, como tú dices, por el entorno. Querer encajar a veces también, querer tener lo que el otro tiene. Y que realmente es difícil no tener dinero para darte tus gustos. Hay que decir, lamentablemente, o sea, no vamos a, me dicen por ahí alguien que no me estés romantizando la pobreza, verdaderamente. Y sobre el manejo del estrés, por ejemplo, imaginemos una persona que no hizo nada de eso, o sea, no ahorró, no se planificó, no invirtió, le llegaron los 70, los 65, los 55, depende del país que esté. No encuentra empleo, está estresado, no tiene dinero, no sé. ¿Qué estrategias recomiendas para manejar el estrés y la ansiedad relacionada con ese tipo de problemas financieros para la jubilación? Bueno, principalmente una estrategia por excelencia son las estrategias de mindfulness. Las estrategias de mindfulness son concentración contemplativa, es vivir en el aquí y en el ahora. Son respiraciones conscientes, introspectivas, obviamente casi siempre son guiadas, necesitas una persona profesional, principalmente somos psicólogos, los que ayudamos con estas herramientas, terapia cognitivo-conductual, primero a que vivas en el presente, en el aquí y en el ahora. Si tú te vas a seguir lamentando del pasado, lo único que vas a hacer es que vas a seguir alimentando tu depresión. Y lejos de hacer un cambio en tu vida financiera, independientemente de la edad que tú tengas, lo único que vas a hacer es que te vas a seguir hundiendo. Entonces, tienes que recurrir a estas herramientas. Después tienes un autoconocimiento. ¿Quién soy hoy en día? Porque no somos el Orelvi de hace 10, 15 años.
¿no? Ni el de dos. Ya evoluciona. Y no tienes la misma fuerza, no tienes las mismas capacidades, etcétera. Entonces, tienes que hacer también, segundo, un autoconocimiento de qué herramientas cuento hoy en día, no las que tuve y las que ya nunca pude tener, son las que yo hoy tengo. Entonces, también esta orientación te ayuda a tener un autoconocimiento para saber cuáles son tus recursos humanos, o sea, tus nietos, tus hijos, o sea, porque el apoyo familiar es muy importante, y cuáles son tus recursos económicos. Decir, ok, cuento con esto, ¿cómo lo voy a invertir? Porque ya no tengo tiempo como cuando eres joven, dices, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Total, creemos que tenemos todo el futuro a nuestro favor o toda la vida y corremos riesgos, pero ya no tienes, a esa edad ya no tienes la oportunidad de correr un riesgo, de invertir de dinero y ya si te pierde, pues ya trabajas un rato más y lo recuperas, ya no. Entonces necesitas muchísima asesoría. Este tipo de espacios es importante para saber para dónde te vas a orientar. Necesitas una persona que te ayude a planificar la orientación que te estoy hablando, la emocional, y que sí eres capaz de hacer hoy, y entonces explotarlo. Si siempre te gustó la repostería y no lo quisiste hacer por temas de orgullo, lo que sea, cualquier situación, es que yo soy ingeniero y todo, pues sí, pero ya ahorita ya no te van a dar ese trabajo, pero puedes explotar un hobby. Y tú no sabes si realmente siempre tuviste talento en eso y por el tema del ego, que siempre estamos luchando contra el miedo, ¿no? Porque a veces el miedo a no te arriesgarse, atreviste. arriesgar lo que tengo. Es correcto, entonces puedes emprender a cualquier edad. Y tu red de apoyo son las primeras personas. Decir, bueno, ok, ahorita ya no tengo dinero, o no me pude jubilar, no me pensioné, no tuve la precaución para hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues voy a vender pasteles a mi familia, ¿no? Se inicia mucha historia de éxito que han iniciado así. Conozco algunos que han comprado, han hecho pequeñas, bueno, un amigo conocido, Alonso Ledesma, Alonso Ledesma, le mando saludos. Inició así, un tiempo de crisis, hizo una pequeña compra, se lo dio a su familia y ahora tiene un negocio estable que le da para sobrevivir. Esas son cosas que pasan. Te voy a compartir un texto que me salió que se me hizo maravilloso y me hizo un clic impresionante. Palabras más, palabras menos, no me acuerdo exactamente, pero decía, discúlpame por haberte incomodado tanto, pero de otra forma no te hubieras movido. Atentamente, el destino, ¿no? O la vida. Y es verdad, si no nos sacuden, no nos movemos de donde estamos. Nos quedamos ahí. Y la verdad es que pandemias o divorcios o separaciones, cualquier crisis o cualquier caos que nos haya llegado, es una sacudida que nos va a decir, reacciona. Lo mínimo que te puede pasar, te dejó la esposa, te dejó el novio, te dejó la novia, cualquier situación que se dé es una situación de aprendizaje y la vida te puede estar hablando. Es correcto. Entonces, la crisis nos lleva... Sí, la psicóloga ella, lo sé yo. La crisis te lleva a hacer este cambio. Y sí o sí, a los 65 años, tienes crisis. Eso es algo que ya se sabe. Porque sabes que estás en la recta final. Y entonces sí, empieza la conciencia a decir, ya no me queda tiempo. ¿Qué hice? No hice nada. Así es. Exactamente. Entonces, digo, si nos están escuchando personas jóvenes, que esa es la idea, no esperarse hasta llegar hasta este punto. Para meditarlo, claro. Claro, desde ahorita puedes prevenirlo. Desde ahorita. Si ya estás en esa edad, ok, puedes hacer un cambio. No es como, ya no hice nada. El momento es hoy. Así es. El momento es hoy. Curiosos de que vas a terapia porque te has confrontado a una realidad, decir, yo acepto que necesito una guía. No soy sabedorlo todo. Vuelvo a mencionar el ego. Siempre estamos contra el ego. No soy un sabedorlo todo. Te menciono, o sea, soy ingeniero, soy enfermera, soy a lo mejor cajera. Sí, tú eres buenísima en eso. Pero tú necesitas una orientación, así como contratas al electricista, porque no sabes de eso, o contratas a un abogado para que te oriente, también. O al financiero para que te saque tus problemas. O al financiero, claro, porque no somos todólogos. Entonces, cuando nosotros aceptamos que sí necesitamos una guía, un apoyo, nos estamos rindiendo. En su momento hablamos de esa parte de la rendición, decir, ya no luches contra marea y déjate orientar. Acepta que existen herramientas, que existen protocolos, que existen formas, existen medios para que tú te evites todo ese camino de caos y lo puedas hacer de una forma mejor, ¿no? Una forma correcta. Ese impacto psicológico que tiene una no planificación financiera
podría mitigarse con el tiempo, o sea, bueno, imagino yendo a terapia, pero imaginemos, solo no se va a ir, definitivamente. Se puede como esconder y son de esas situaciones que uno tiene problemas emocionales y psicológicos que luego le salen a uno de la nalga. Y dice, ¿de dónde me salió? Estaba ahí, siempre estuvo ahí, nunca se fue. O sea, con el tiempo podría desaparecer yendo a terapia o mitigarse, Haciendo conciencia. O sea, como la, una aceptación. claro, o sea, la terapia te ayuda a hacer conciencia. O sea, no es la terapia como tal. Es que tú te vayas con una persona que te ayude a concientizar y analizar desde una forma muy profunda. Los psicólogos tenemos herramientas para hacerlo de forma efectiva, pero hay personas como tú, o Orelvi, por ejemplo, que tú puedes ayudar a hacer que la gente haga conciencia. Cuando hacemos consciente, el inconsciente viene la cura. Y también les voy a compartir otra frase de Jung que decía, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Buena esa, apúntala por ahí, ¿Vale? a ver ¿Sí? cómo se dice. Entonces tú andas por la vida de, ay, no, el destino, Dios, la vida no me quiere, la, la, la. No, no es cierto. Es que siempre tuviste ahí un problema, una carencia, quisiste guiar tus decisiones y tus metas en base a las expectativas de otras personas porque tenías ciertos vacíos, querías complacer a las personas, no sé, X o y todas tus decisiones las tomaste en base a eso. Compraste la casa que compraste porque querías apantallar a otros, a lo mejor en el fondo ni siquiera te la querías, o el coche que te compraste, a lo mejor no querías ese coche, ni siquiera necesitabas ese coche, pero lo hiciste porque querías cumplir las expectativas de tu pareja o de tus padres, ¿me explico? Entonces, si tú no tienes esa conciencia, ese despertar, decir, hey, ¿cómo estás tomando decisiones en tu vida? Porque te está mermando económicamente, y si sigues así, cuando llegue tu vejez, no te quiero contar cómo te va a ir, porque también hay una cosa muy triste y hoy lo estamos viendo hoy en día. Sí, les hablo de la red de apoyo y toda esta cuestión. Por desgracia, hoy la red de apoyo es más pequeña que antes. Antes, pues como tenías 6 hijos, 8 hijos, y no era el uno, era el dos, era el cuatro, o sea, tenías un montón de opciones. Pero si hoy en día nada más tuviste 2 hijos y esos 2 hijos son ingratos, malagradecidos, como ahora se está viendo mucho, probablemente ya ni siquiera red de apoyo vayas a tener. Y que los hijos al final no son retiros, también. No, También obvio. hay que ser conscientes, porque culturalmente tenemos un problema, bueno, a nosotros los latinos nos encanta cargar con esos padres, pero los europeos no son así, ni creo que los estadounidenses tampoco. Los Estados Unidos de América, no de México. Y regularmente hay personas que dicen, ay, voy a tener 5 hijos porque alguno tiene que mantenerme. Se equivocó. No hay obligación, pero obviamente un hijo debería, la palabra lo dice, o sea, que honre a tu padre y a tu madre. Pero Pero no voy a decir espere una a que tu hijo te cosa, mantenga. De tanto si hay una obligación moral, obviamente hay Sí, una obligación moral, y también legal, ¿eh? O sea, tú no puedes abandonar a tus padres. De hecho, te meten a la cárcel. Como igual un padre puede abandonar a un hijo. Sí, es correcto. A la inversa también. Y la gente no lo sabe. No tiene como esa conciencia tan real. Entonces, ay, es muy complejo y a lo mejor tendríamos que vernos en otro programa para profundizar más en ese tema, pero definitivamente sí tienes que tener esa conciencia de decir, tu red de apoyo es red de apoyo. Nada más, es por si te caes para que te detengan. Pero sí, ciertamente la red de apoyo a veces no siempre es muy sólida. A veces ya está muy desgastada. ¿Por qué? Porque tú las desgastas. Para cerrar ya este espacio, ¿qué papel juega la resiliencia emocional en la capacidad de una persona para enfrentar y superar dificultades financieras del retiro? Me encanta que usar la palabra resiliencia, porque se usa mucho, pero no todo el mundo tiene conciencia de qué significa. Porque me dices, ¿qué importancia tiene la resiliencia? Pues la resiliencia ya es el resultado final. La resiliencia ya es que, ya lo lograste. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Así, dato general. La palabra resiliencia realmente se usaba en la física, ¿no? Una materia que es resiliente es una liga, por ejemplo. Es una materia que puede regresar a su estado natural después de que tú ejerciste una fuerza, ¿vale? Entonces, esa fue la primera vez que se usa esa palabra, para eso se utiliza. La psicología, como una ciencia muy nueva, utiliza muchas palabras que son para otras cosas, pero las adapta a que se entienda la analogía y se utiliza ya después para la terapia. Entonces, ¿qué quiere decir? La resiliencia en terapia es que tú puedes regresar al estado en el que tú
tú estás diseñado después de que se haya ejercido una gran fuerza en tu vida. Llámese violencia, llámese crisis, o sea, la fuerza que tú ejerciste, si tú regresas a ese estado, estás siendo resiliente. O sea, que estás siendo una persona que está regresando para lo que fue hecho. Y nosotros fuimos hechos o estamos hechos para ser felices, para ser compasivos, para ayudar a otros, para vivir en armonía, y a veces se nos olvida. Y vivimos con mucho dolor y con personas con dolor, ejerzo dolor y bueno, se hace una cadena Damos interminable. lo que recibimos, damos lo que Es tenemos. correcto. Entonces la resiliencia es me repongo. A pronto, o sea, va a resumir todo lo que estoy Volver diciendo. al origen, Me sería estoy, más o menos, como es eso, resetearte. me estoy reponiendo. Y entonces todas las que yo me repongo, ahí sí, agárrense, porque entonces llegó mi nueva versión, llegó una versión mejorada o Una nueva versión de mí. que resistió esa fuerza y a lo mejor, no sé, o sea, puedes lograr mejores cosas una vez que ya eres resiliente. Qué buen cierre, nos acaban de dar con la resiliencia. Definitivamente un conversatorio excepcional, sé que a muchos les va a encantar, le va a servir mucho. Ese espacio está diseñado para ayudar a las personas que creen conciencia. Verdaderamente debemos planificarnos para el retiro y qué mejor momento que hacerlo ahora, que estamos aún en los 20, los 30, que tenemos salud, tenemos fuerza, estamos jóvenes y podemos generar ingresos, hacer inversiones para cuando llegue ese momento no estar pendiente a, no sé, a cosas tan simples como, no sé, una pastilla para el dolor o limitar ciertos gustos o necesidades que tenemos, por lo menos las necesidades básicas, que se vean cumplidas, que se vean cubiertas, porque tenemos la capacidad aún de generar ingresos. Paola, antes ya llegamos a la parte final, ya para que antes de cerrar, tú también haces consultas, también puede ser a distancia, por si necesitan alguien necesita apoyo de tus redes sociales, no sé, algún contacto, o sea, correo electrónico, no sé cómo lo harías para que le comunique a nuestro público, por favor. Sí, gracias. Yo doy terapia y orientación emocional desde hace ya, yo creo que ya va casi para 8 años, pero desde el 2017 yo trabajo en línea, mucho antes de la pandemia. La verdad es que yo también por eso sé Aparte de está lo la bonito. prevención. Yo no sabía que iba a haber una pandemia, pero ciertamente la verdad es que a mí no me afectó en ese sentido porque yo ya trabajaba, ya llevaba 2 años trabajando así. Entonces, bueno, ¿por qué lo digo? Porque cuento con todas las herramientas necesarias para que la terapia que tú recibas sea exactamente igual a que fuera presencial. Porque todavía ahí sí hay un tabú de decir, es que en línea no se puede, en línea no es igual. Claro que sí es igual. ¿Por qué? Porque yo trabajo con la parte lingüística. Yo necesito saber qué sale de tu boca para entender qué hay en tu mente. Así es que no necesito saber cómo te vestiste, cómo hueles, cómo, o sea, nada, porque no soy psicoanalista, soy psicoeducativa. Entonces yo la educación que te voy a dar, pues te la va a entrar por aquí, ¿no? Entonces no necesitas venir, no necesitamos realmente vernos para poder dar. Entonces, bueno, así es como trabajo. ¿Cómo me pueden encontrar las redes sociales? En Facebook estoy como psicóloga Paola Villaseñor, Psique Libre. Psique Libre es un proyecto que se va a fusionar con otras personas porque vamos a hacer psicoeducación pues a grandes rasgos, masivamente, entonces para que estén al pendiente, porque pues si lo hago de uno a uno, dije, nunca voy a acabar, ¿no? O sea, no voy a transformar tantas vidas como yo quisiera. Entonces sí voy a hacer eso, me pueden encontrar también en Instagram como pao-sic, en TikTok también, en YouTube, o sea, Tendencia. prácticamente en todas las redes se pueden encontrar. Entonces, ahí siempre voy a estar poniendo las invitaciones, pero ahorita la que más estoy usando es Facebook e Instagram. Entonces ahí me pueden seguir. Así que ya saben, gente de Financieramente Hablando, como siempre, un gusto llegar a ustedes a través de, no importa dónde nos estén viendo, sea YouTube, algún Reels en Instagram, o si nos escuchan en Spotify, de igual manera les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @financieramente hablando. También me pueden seguir a mí como @orelvi raya abajo cruz oficial. Así llegamos a la parte final, así que muchísimas gracias. Recuerden compartir el video, darle like. Y si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden dejar en los comentarios. Si es con respecto al impacto psicológico,
La pueden hacer y yo les hago llegar a la psicóloga, aquí a nuestra amiga Paola, y de hecho ya también le va a dar seguimiento al video y va a comentar, le puede responder ahí mismo. Te dejo así, hasta una próxima entrega de Financieramente Hablando, ha sido un placer, nos vemos pronto. Esto es Financieramente Hablando con Orelvi Cruz. Aquí encontrarás noticias financieras, novedades explicadas de manera fácil.